Vamos a hacer primero revisión de la tarea. Y entonces la tarea consistió en hacer el factor determinar el factor de empaquetamiento de una celda BCC. ¿Correcto? Sí. Entonces, voy a dibujar rápido la celda. Es una celda cúbica. BCC significa que tiene un átomo en el centro. Ahí está, y los demás átomos se encuentran en las esquinas. Y entonces lo que quedamos la clase pasada es que lo primero que hay que hacer es plantar un eje diestro, y les dije que para plantar el eje diestro necesitan utilizar su mano derecha. Entonces, a esta que está aquí, ¿qué le vamos a poner? ¿Qué letra? X, X. X. Y, Z. Y. Z. Ok, muy bien. Van bien hasta ahí. Y luego quedamos que la forma de resolver esto es que primero le vamos a poner etiquetas, y esas etiquetas nos van a indicar, nos van a facilitar el proceso. Para mí el triángulo más fácil de ver sería poner aquí A, B, C y D, y a esta del centro le vamos a poner el origen, y es para mí lo más fácil, lo más sencillo. Y entonces, con eso vamos a formar un triángulo, y ese triángulo, lo voy a hacer con otro tipo de líneas, con esta. Ese triángulo está aquí, acá y acá. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque estamos planteando un triángulo de esa forma, porque quedamos que los círculos o las esferas que corresponden a, D y O de origen están conectadas en esa diagonal. Y como están conectadas en esa diagonal, entonces esa relación es fácil de manejar. Entonces esa sería A, O, D, y entonces conocemos la distancia AD, esa la podemos sacar, y eso es igual a ¿cuántas veces el radio? 4 veces. Muy bien, 4 veces el radio. Y entonces la distancia AB es el parámetro de red. ¿Sí? Entonces, no sabemos directamente, ahorita no podemos instituir directamente AD, pero sí sabemos que hay una relación que nos permite relacionar el parámetro de red con la distancia AC. ¿Sí? ¿Cómo es esa relación? La distancia AC es igual a ¿cuánto? Pues AC cuadrada es igual a AB cuadrada más AB cuadrada, que ya hicimos la clase pasada. AC cuadrada es igual a 2AB cuadrada. Esto lo hicimos la clase pasada para el otro, el otro triángulo de la estructura FCC. Y entonces AC es igual a raíz de 2, la distancia AB. ¿Sí? Pero lo que necesitamos es la distancia AD. ¿Sí? Entonces la distancia AD al cuadrado va a ser igual a AC al cuadrado más CD al cuadrado. CD al cuadrado es igual, más bien CD es igual que AB, y eso a su vez es igual que el parámetro de red porque estamos en un cubo.
Entonces podemos sustituir AD al cuadrado es igual a raíz de 2 AB cuadrado más AB cuadrado. Esto nos da que AD cuadrado es igual a 2 AB cuadrado más AB cuadrado, y esto es igual a D cuadrado igual a 3AB cuadrado. Voy rápido porque esto yo sé que ya lo hicieron, esa es la tarea. Nada más es para verificar y por si alguien tuvo una duda en algo, digan, ah, sí, ya vi que me equivoqué. Pero hasta ahí van bien. ¿Hay alguna duda hasta aquí? O algo que yo me haya equivocado, también me puedo equivocar. Todo bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces a este AD ya sabemos que AD definimos como 4R, entonces vamos a poner, en vez de poner, bueno, vamos a eliminar los cuadrados primero. Entonces AD, esta tiene respuesta, cuando sacan raíz de un cuadrado, acuérdense que la respuesta puede ser positiva o negativa, pero el negativo ahorita no tiene ningún sentido físico, entonces los estoy omitiendo. Entonces raíz de 3 AB, y luego ya nada más sustituimos nada más necesitamos sustituir, voy a continuar acá. Vamos a sustituir AD y ya sabemos que AD es 4R. 4R raíz de 3A. Y entonces R es igual a raíz de 3A entre 4. O al revés, ¿no? A es igual a 4 entre raíz de 3. ¿Llegaron a eso? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí era la tarea o qué más era? Y el factor de Esta es la primera tarea, sí, cierto. A ver, espérenme. Entonces pensé que había subido. Denme un segundo. Pensé que había subido en el sistema nada más una cosa. Le voy a poner pausa, no tiene caso que grabe esto. Ahora sí, ya podemos encontrar el factor de empaquetamiento. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Les quedamos que el factor de empaquetamiento tienen, no hay dudas, ¿verdad? Me dijeron que todo estaba bien, que llegaron a eso. El factor de empaquetamiento quedamos que es el volumen de la esfera entre el volumen de la celda. Entonces, vamos a empezar con el volumen de las esferas. ¿Cuántas esferas hay dentro? 2. ¿Todos están de acuerdo que 2? ¿O hay alguien que no está entendiendo por qué 2? Muy bien, una aquí dentro y estas aportan un octavo. Un octavo por 8 son 1 más una más que está en el centro, 2. Entonces el volumen de la esfera es igual a 2 por 4 tercios de pi por el radio al cubo. El volumen lo voy a dejar así, no lo voy a multiplicar, luego podemos reducirlo. Y el volumen de la celda es igual a cúbica. Pero les comenté que es mucho mejor tener una relación o una expresión que esté todo en términos de R o de A para poder reducir. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sustituir esta expresión que ya encontramos en la tarea pasada como el volumen de la celda
de la celda va a ser igual a 4 entre raíz de 3 r al cubo. Y esto al cubo, no me puedo poner así. Ajá. Entonces, ahora sí podemos dividir volumen para sacar el factor de empaquetamiento, packing efficiency. Va a ser 2 por 4 entre 3 radio al cubo. Entre 4 al cubo, 3 a la 2/3 y radio al cubo. Ajá. Entonces, radio al cubo entre radio al cubo, eso es 1. Radio al cubo entre radio al cubo es 1. Y 4 entre 4 al cubo, queda 4 al cuadrado. Y me faltó un pi, ¿no? Por ahí. Ajá. Y esto queda como... Pero, profe, ¿no es a la 3 medios? ¿3 a la 3 medios? Ah, sí, tienes razón, tienes razón. Y ese se puede quitar, bueno, puede quedar solo a la 1 medio porque es a la 3 medios, entre 3, que es a la 1, y es 3 medios menos 1, 1 medio. Ajá. 3. Bueno, lo podemos, sí. Bueno, entonces queda 2 entre 4 al cuadrado. Este 3 se elimina y queda 3 a la 1 medio por pi, ¿no? Y eso, según mis cuentas, sale que el factor de empaquetamiento es igual a 0.6802, creo. ¿Sí? Sí. Ujú. Y bueno, pues ese es el factor de empaquetamiento, pero lo que quiero hacer ahorita, ya que tenemos ya que tenemos los valores de todos los factores de empaquetamiento, quiero compararlos con los que ya teníamos de la clase pasada. Ujú. Entonces, voy a hacer una tablita, aquí voy a escribir el factor de empaquetamiento para el cúbico simple, para el FCC, que hicimos la clase pasada, y para el BCC. ¿Ok? ¿Cuánto fue el factor de empaquetamiento para el cúbico simple? $52.36. ¿Cuánto? 52.36%. Ajá. Bueno, aquí lo voy a poner en porcentaje. ¿El FCC? 74.05. Y esta nos acaba de salir 68.02. Lo que quiere decir, hasta ahorita llevamos que el FCC aprovecha mucho mejor el espacio, ¿verdad? Este está indicando que los huecos, que la mayoría de los huecos en esas celdas o del espacio está ocupado por huecos, pero en la FCC la mayoría está ocupado por esferas. Aquí casi la mitad son huecos y la otra mitad son átomos o esferas, y en la BCC es el 70%, más o menos del 70%. Nos falta la hexagonal compacta, que es la que vamos a hacer ahorita, y para eso voy a requerir mejor mostrar un diagrama
Sí. Voy a requerir mostrar un diagrama porque está mucho más fácil verlo así. Entonces, denme un segundo, voy a pausar la grabación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el factor de empaquetamiento. Es el título, calcular el factor de empaquetamiento para la celda. Ya estoy bien de acuates, ¿no? Ya que se lo pongo para la celda. Para la celda hexagonal compacta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Para calcular el factor de empaquetamiento, lo que hicimos en los casos anteriores es que primero teníamos que calcular o determinar la función o la relación del parámetro de red con el radio, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer, primero vamos a calcular esa relación. Ajá. Entonces, el parámetro de red en la celda hexagonal compacta se encuentra aquí. Este es A, ese es el parámetro de red. Si se fijan, este es un triángulo equilátero. Eso quiere decir que este valor de A también es este valor de A y este valor de A. Entonces, todos estos valen A. Es lo primero que hay que darse cuenta. En un hexágono, cada hexágono tiene 6 triángulos equiláteros dentro. Ajá. Ahora sí, ¿tienen alguna idea de cómo hacerle para calcular el radio? Pues es igual que en la cúbica simple. ¿Cómo? Pues el radio de las esferas, por lo menos de las rojas, va a ser la mitad de A, porque están pegadas. O sea, sí se tocan. Cuando aumentas el tamaño de las esferas, sí se están tocando. Muy bien. Ujú. Entonces, el radio va a ser igual a entre 2. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Ahora resulta que para el caso del factor de empaquetamiento, vamos a necesitar otra relación. A ver, espérenme. Me faltó una imagen. Aquí era entre 2. Entonces resulta, estábamos, que para encontrar la relación del factor de empaquetamiento, que el factor de empaquetamiento es igual a el volumen de las esferas entre el volumen de la celda, pero el volumen de la celda de un prisma de este estilo, ¿cómo lo determinamos? Área de la base por la altura. Ajá, entonces el volumen del prisma hexagonal va a ser igual el área de la base por la altura que le vamos a poner h. El área de la base, ¿cómo se determina? Es el perímetro por el apotema sobre 2. Perímetro. ¿Qué significa el apotema, Angélica? Pues es de una de las esferas a la esfera del medio. Ajá, este sería el apotema, como si fuera el estilo radio. Entonces, muy bien. Entonces, el área del hexágono es igual al perímetro por el
apotema, le voy a poner aquí apotema, entre 2. Alguien que sí se acuerda de sus clases de primaria, que ya veo que como que muchos se quedaron impactados. Ajá, muy bien. Y entonces, si se fijan la altura, a esta altura, este es un nuevo parámetro de red. A este parámetro de red, desde aquí hasta acá, le vamos a llamar C. Entonces le voy a borrar en vez de poner H, como ustedes vieron en sus clases de primaria, y le vamos a poner C de casa. Este es otro parámetro de red. Esta A lo voy a borrar aquí y le voy a poner área del hexágono, para que sea esta misma área del hexágono por la altura. Ajá, pero a la altura le pusimos un nuevo parámetro de red y la voy a dibujar acá, que se llama el parámetro de red C. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, este caso va a ser ligeramente diferente a cuando estamos tratando un cubo, porque ahora tenemos dos parámetros de red. El parámetro de red A, que está acá, y el parámetro de red C. Por lo tanto, para poder resolver este problema después, ahorita que, bueno, ya cuando lo hagan se van a dar cuenta que lo necesitan. Para poder resolver este problema, necesitan encontrar una relación para poder sustituir entre el parámetro de red C y el parámetro de red A. Que A es este que es el mismo que la apotema y que este que se encuentra de un átomo a otro. Necesitamos conocer esa relación para poder resolver el problema de el factor de empaquetamiento. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos para obtener esa relación. Entonces, lo primero que hay que ver, que hay que visualizar para obtener esa relación de cuántas veces C entre A, lo más fácil es involucrar, por ejemplo, al radio o involucrar algunas distancias. ¿Me pueden decir, por ejemplo, este átomo en qué posición está? Aquí se ve que está en el centro de este triángulo, ¿verdad? Este azul está exactamente arriba. ¿Lo ven? La distancia entre ese azul y, por ejemplo, cualquiera de las rojas, bueno, cualquiera de las tres rojas que están justo abajo de él es A también, ¿no? Porque es un equilátero, es un tetraedro. Muy bien. Es lo que la imagen que andaba buscando que no encontraba. Entonces, si ustedes toman este pedacito de aquí, es este pedacito de acá. Lo voy a copiar y lo voy a pegar mejor. Entonces, ese pedacito de aquí, entonces, aquí vemos que este es A, este de aquí es A, este de dentro es A, y este de aquí también es A. Todos estos, como es un triángulo equilátero, entonces forma una figura en 3 dimensiones que se llama ¿cómo? Tetraedro. Tetraedro. Muy bien. Ese es un tetraedro. Y ya que tenemos un tetraedro, que todos los lados valen A, entonces ahora sí podemos encontrar la relación entre el parámetro de red C y el parámetro de red A. ¿Por qué? Porque este tetraedro llega justo a la mitad. Entonces el parámetro de red sería 2 veces la distancia que exista entre este punto y este punto. ¿Sí? Entonces lo único que tenemos que poner es hacer una notación A, B, creo que es más fácil ver desde el frente. A, B, C,
a este punto verde donde no hay ningún átomo en realidad, le voy a poner E. Y ya, bueno, aquí hay otro triangulito que les puede ayudar. Le voy a poner F. Entonces, lo que hay que encontrar es la distancia desde E hasta B, ¿verdad? Es lo que andamos buscando. Y la distancia, el parámetro de red, va a ser igual a 2 veces la distancia BE. Sí me la dio. BE. ¿Sí? Repetí una letra. A, B, C, D, E. Entonces, el parámetro de red C es 2 veces la distancia BE. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? O ya perdí a la mitad. Dejen ver aquí el chat. No, parece que es el que están viendo en Netflix. O la novela. La novela de la hora de Puente. ¿Sí? Y la distancia AB es el parámetro de red A también. Si vemos esta figura desde arriba y vemos solamente la base, vamos a ver la base así. Y aquí en el centro hay un triangulito. Ajá. Entonces voy a voy a acomodar. Ese día estamos viendo A, C de casa, D de dedo. Y aquí en el centro hay E. Y aquí en la orilla hay F. ¿Sí? Entonces el objetivo principal es calcular BE, porque con eso ya vamos a determinar C. Entonces objetivo es determinar, es el objetivo secundario, ¿no? Determinar BE, porque BE nos va a dar C. O sea, BE en función de A, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué relación nos va a ayudar para determinar BE en función de A? Igual Pitágoras, ¿no? Porque la distancia A, bueno, de A a E a B, ¿Sí? unimos forman otro triángulo. Sí, la distancia AE, la EB y AB forman un triángulo, que es aquí. Pero aquí hay un problema. No conocemos tampoco la distancia AE. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos la distancia AF, que es un medio de A, y Sí, sabemos que es un triángulo escaleno, ¿no? Bueno, se ve que es un triángulo escaleno. un triángulo o rectángulo. Ah, Ajá. este de aquí, este triangulito. Ajá, muy bien. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, necesitamos primero partir, para calcular este triángulo grande, necesitamos calcular primero este triángulo chiquito. ¿Sí? Si es un triángulo rectángulo, podemos asumir que sus ángulos son 30, 60, 90 o no. Aquí este es 90. Ajá. Este ángulo, ¿cuánto vale aquí? A 30. ver, voy a hacerlo acá. Esto lo dibujé muy chico. Voy a hacerlo más grande. Esa es la base de aquí. Ajá. Entonces, ¿cuánto vale la suma interna de un triángulo en ángulos? O sea, ¿cuántos vale la suma de estos ángulos? 180. 180, muy bien. 180. La suma de los tres ángulos θ, eso va a ser, o de los tres ángulos, nada más le voy a poner eso. Tres ángulos internos
es igual a 180. En un triángulo, ya se me olvidó cómo se llama este. Rectángulo. No, pero cuando los tres, equilátero, cuando los tres valen iguales, ¿cuánto vale este ángulo? 60. Ajá, ¿y este ángulo pequeño? 30 porque 30. parte a, bueno, a la mitad. 30. Entonces, le voy a poner a este ángulo teta. Ajá. ¿Sí? Entonces ya tenemos la distancia AF. La distancia AF, me acaban de decir que eso es igual a A entre 2. Eso ya lo conocemos. Entonces vale la pena aprovechar esa AF. Y el ángulo teta también lo conocemos. El ángulo teta es igual a 30. ¿Sí? Ahora sí, ¿cómo sacamos la distancia AE? ¿Qué relación trigonométrica relaciona AE con AF? Seno, cateto puesto sobre hipotenusa. Seno de teta es igual a EF sobre AF. AE, perdón. ¿Este sería el cateto opuesto? Ah, AF. no, perdón, me estaba confundiendo. Coseno. Sería coseno. Interesante. Coseno de teta es igual a AF sobre AE. Sí, a ver, esta la voy a pintar con azul porque es un recordatorio. Alguien ya te nos andabas yendo, compañero. Coseno de teta es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, es el recordatorio. Entonces, ahora sí, el coseno de teta va a ser igual a AF, la distancia AF, que ya conocemos aquí, entre la hipotenusa, que es A, E de elefante. ¿Sí? Entonces, esto nos dice, andamos buscando AE es igual a AF entre el coseno de teta. Ya sabemos, esos dos valores las conocemos. Ajá. Listo. El coseno de 30 es igual a 3, raíz de 3 entre 2, ¿verdad? A ver aquí, recordatorio. El coseno de 30, ese es igual a raíz de 3 entre 2. Entonces podemos reescribir esto como AE es igual a AF raíz de 3. Perdón. 2 AF raíz de entre raíz de 3. Ajá. Y ya sabíamos cuánto vale AF, y entonces AE, aquí dice cuánto vale AF, es igual a A entre 2, aquí 2, raíz de 3, y entonces eso nos dice que AE es igual a A entre raíz de 3. ¿Sí? Hasta ahí ya tenemos un progreso. Parcial, ¿no? ¿Hay dudas hasta aquí? Pero acuérdense que el objetivo principal, aquí le puse determinar BE, la distancia BE. Entonces todavía nos falta un poco. BE. ¿Pero por qué estamos haciendo esto? Hay que determinar B. BE. BE es, perdón, sí, BE es esta altura. Ajá, pero necesitábamos determinar alguno de estos lados o algo para encontrar
Ajá. Ahora ya tenemos AE y ya tenemos cuánto vale AB. ¿Cómo le hacemos para determinar entonces BE? Con Pitágoras, ya nada Sí, más. Pitágoras, ya no necesitamos rompernos más la cabeza. Entonces, voy a regresar aquí porque si no se me olvida cómo le hacemos. Voy a copiar esto aquí porque no puedo poner en la pantalla todo al mismo tiempo. Entonces, AB cuadrada es igual a AE cuadrada más BE cuadrada. Ya conocemos AE, lo acabamos de determinar, y B es lo que andamos buscando. Aquí dice objetivo, no nos olvidemos, encontrar B, y AB, sabemos que vale A. Nada más voy a despejar BE para, bueno, ¿qué será más fácil? Voy a sustituir. Entonces, AB cuadrada, ese es igual a A cuadrada, el parámetro de red. AE cuadrada, aquí tenemos que entonces sería A cuadrada entre 3. Y B es lo que andamos buscando, más B cuadrada. Hacemos unos despejes de esos de secundaria, y entonces tenemos que A cuadrada menos A cuadrada es igual a 3, eso es igual a B cuadrada, y entonces esto lo podemos sumar. Bueno, B va a ser igual, factorizamos A cuadrada por 1 menos 1/3, y sacamos raíz. No, pero queremos mejor encontrar la relación, ¿verdad? Les dije que lo que nos iba a servir más era la regla. Bueno, ya tenemos ahí B. ¿Qué será más fácil de aquí? Le falta el cuadrado BE, ¿no? Sí, lo iba a poner aquí como raíz, pero estaba pensando que aquí mejor vamos a sustituir ya de una vez. En vez de sacar la raíz, voy a sustituir. Entonces, BE, ya quedamos que era importante, porque eso nos va a meter el parámetro de red. B es el parámetro de red entre 2. Aquí está. Ajá. Es el objetivo parcial, pero el objetivo principal es encontrar CA. Aquí lo voy a poner objetivo principal. Ajá. Lo voy a enmarcar. Objetivo principal, obtener C, la relación C. Muy bien. Entonces ya mejor voy a sustituir y a despejar acá ese, y ya le saco la raíz ahí. Y ya. Entonces BE, sabemos que es C entre 2, entonces voy a sustituir aquí. C entre 2 cuadrado es igual a A cuadrada 1 menos 1/3. Y voy a dividir todo entre A cuadrada, eso queda C cuadrada entre A cuadrada. Ya se parece a la expresión que tenemos acá.
por 1 entre 4 es igual a 1 menos 1 entre 3 y c cuadrada entre a cuadrada es igual a 4 por 1 menos 1/3. Y finalmente la expresión que andamos buscando es c entre a es igual a 4 por 1. Bueno, esto es un número, ¿no? No sé cuánto sea. No se puede calcular. 2/3. 2/3, 4, 2/3, 8/3. 8/3, ajá, sí. 8/3 raíz. Ajá. Entonces, este es A, letra A mayúscula. Y eso es da un número, ¿no? Nada más lo voy a dejar así, C, A. Bueno, lo voy a hacer más bonito porque quedó bien feo aquí. Lo voy a dejar así. Es creo que 1.6, algo así. 1.63. 1.63. Muy bien. Voy a enmarcar esto nada más para que nos acordemos que estas son cosas importantes. Y este es el resultado, ¿no? Muy bien. Ajá. Bueno, ¿por qué necesitamos esto? Por esta relación. ¿Cuál es el objetivo más principal? Bueno, el inicio del problema, calcular el factor de eficiencia. Pero ¿se acuerdan que les dije que para calcular el factor de eficiencia, ahora necesitamos una relación entre A y C? Ajá. ¿Sí? Entonces, lo que les queda de tarea es calcular el factor de eficiencia para la celda cúbica. Ya hicimos aquí la parte grosera, o la parte, no grosera, pero truculenta, porque tendrían que saber que hay que encontrar esta relación. Si no lo saben, es un poco complicado. Ajá. Entonces, hay que determinar el factor de empaquetamiento de tarea, el factor de empaquetamiento de la red hexagonal compacta. Vamos a hacer un inicio aquí. ¿Cuántos átomos hay dentro de la celda hexagonal compacta? Pues cada uno de los ángulos de los triángulos, o sea, el hexágono está hecho de 6 triángulos. Sí, Cada uno de los ángulos son triángulos equiláteros. Entonces, sí, cada uno de sus ángulos son 30 grados. sí. Son 60 grados, perdón. Desde esta sección, son 60, ¿no? No, son son A 60. 120. Son Son, 120, muy bien. son 120. Mm. Entonces, pues una esfera son 360 grados. ¿Qué porcentaje de 360 es 120? Y ese es el porcentaje de la esfera. El porcentaje de la esfera que está dentro es eso. El porcentaje de 120 en 360 sobre 2, porque nada más está la mitad. Sí, ¿cuánto es? Es No medio. sé. Está más fácil si lo manejas en pi, porque me está diciendo 120 diciendo así, está más fácil 2pi entre 3, ¿verdad? 2pi es 360 y ya ves que aquí está entre 3, 2pi entre 3. ¿Sí? Bueno, ¿qué fracción es entonces ese número que me estás diciendo? ¿Un tercio? ¿Un tercio? Espera. Sí, pero todavía hay que dividirlo entre 2, ¿no? Un sexto más bien, ¿no? Un sexto. ¿Sí, sí ven por qué hay que dividirlo entre 2? Porque No, solo yo no está vi eso, Marco. la parte de Porque la afuera. mitad de la esfera está fuera de Afuera. la... Sí. A ver. Esta celda unitaria pasa por aquí. Esa línea no se ve nada. Pasa por aquí.
No se ve muy bien. Esa línea pasa por aquí. Entonces la mitad de las esferas están arriba y la otra mitad está adentro. ¿Sí? Entonces, de ahí le descuentan la mitad. Y si este hexágono lo ven desde arriba, voy a dibujar. Voy a dibujar este hexágono desde arriba. Déjenme pongo una nueva. Había descubierto el shortcut para poner la nueva página. Lo debe usar. Entonces voy a dibujar los hexágonos desde arriba. Para que sea más fácil. Y aquí hay una esfera. No sé si este programa debería, a lo mejor se incluye para hacer hexágonos ya directamente, me sería más fácil. Y voy a dibujar la esfera, como la vemos. Sería un poco así, así. Ahí. Así. Pregunté antes ahí está. Ajá. Entonces la esfera se vería así. Desde arriba, ¿tú qué sección de la esfera ves que quede dentro de esta celda unitaria? Vamos a analizar como si esta que voy a colorear es la celda unitaria que queremos entender. ¿Cuánto de esa esfera está ahí dentro? Un tercio. Un tercio. Así desde esa visión, desde arriba es... luego es complicado tanto botón. Un tercio. ¿Sí? Pero si vemos la celda unitaria, la volteamos, este sería el eje, estaríamos viendo de acuerdo a esta, le debo de poner aquí ejes. Bueno, lo que es que no les enseñé, perdón, no les he enseñado, pero estos son otros tipos de ejes. Pero esta la vemos desde arriba y ahora la vemos desde un lado. Entonces, si la vemos desde un lado, la mitad está afuera, ¿verdad? La mitad que está viendo hacia nosotros de esta esfera está fuera de la celda unitaria. Entonces multiplicamos un tercio. ¿Qué onda? Un tercio por un medio. Eso nos da un sexto. Entonces, de cada esfera que está así, solamente un sexto está adentro. Lo demás está fuera. Entonces, ¿cuántas esferas están en la misma situación? 12. 12. 12. Entonces, el número de esferas o número de átomos va a ser igual. Este no lo voy a cambiar aquí porque es que dice abogado. Número de esferas. Lo voy a hacer con minúscula. Número de esferas va a ser igual a un sexto por 12 más ¿qué cosa? ¿Qué nos falta? Las tres que aquí están De las adentro. bases. ¿Las qué? Las esferas que están en la base que forman una entre las dos y las tres que están en medio. Entonces, más las que están en la base, 2 por un medio. Ahora, la mano no me responde. Más 3 que están completamente dentro, ¿no? Que son las esferas que pinté de color azul. Bueno, esa era otra parte de truculenta y ya lo demás se los voy a dejar a ustedes. Queda de tarea de resolver el factor de empaquetamiento. Busquen, ya saben cómo sacar el volumen.
de un poliedro hexagonal, de un prisma hexagonal. Ajá, área de la base por la altura y el área del hexágono es el perímetro por el apotema entre 2. ¿Sí? ¿Dudas de cómo le van a hacer? ¿Dudas o no hay dudas? Creo que no. ¿No? No, ninguna. Vientos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Seguimos en la misma unidad. Ajá. Pero ahora vamos a ver cuál es el tamaño del intersticio. Ajá. Y para determinar el tamaño del intersticio, vamos a encontrar algunas relaciones trigonométricas. Y esto lo queremos hacer porque así podemos saber con qué material podemos dopar. Dopar significa introducir un átomo ajeno a la red. Y si queremos cambiar sus propiedades electrónicas, sus propiedades ópticas, sus propiedades químicas, su densidad, etc., entonces lo que tenemos que hacer es un dopaje. ¿Con qué elemento vamos a dopar? Depende de qué elemento quepa. Necesitamos saber cuál átomo cabe ahí para poderlo dopar. Si no cabe, pues no entra y no hay dopaje. Entonces vamos a ver esto, que es la relación huecos y radios. El primero que vamos a ver es el octaédrico. Entonces quedamos que en una celda, en un empaquetamiento compacto, hay dos tipos de intersticios, octaédricos y ¿qué? Tetraédrico. Tetraédricos. Tetraédricos. Voy a abrir la imagen de los huecos tetraédricos por si ya se les anda olvidando. Octaédricos, perdón, octaédricos. Aquí está. Entonces se ve así. Quedamos que el hueco octaédrico se forma con un triángulo, en una sección donde hay un triángulo hacia arriba y en la capa inferior hay un triángulo hacia abajo. Si tomamos los unimos, queda un octaedro. Ese es ¿verdad? Ya vimos ese ejemplo de que este es el triángulo de arriba, el triángulo de abajo. Hacemos las esferas más chiquitas y los unimos. Y este es el hueco octaédrico. ¿Sí? Voy a ponerle, esta sección la voy a hacer más grande para ponerle letras para que se vea. Okay. Es que esta cosa está estorbando. Lo del zoom. Ahora sí. Esto lo voy a borrar. Y aquí le voy a poner letras. Entonces le voy a poner A. Con un color más fuerte. A, B, C y D.
¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es representar al intersticio como una esfera. ¿Por qué como una esfera? Porque la idea de esto es saber cuál es el tamaño del intersticio para que metamos una esfera ahí. Le podamos meter una esfera de otro átomo. O sea, en este intersticio le queremos diseñar una síntesis que digamos, aquí le va a caber cobre, aquí le va a caber cobalto, aquí le va a caber praseodimio, diferentes tipos de átomos para diferentes propósitos. Puede ser, como les repito, un objetivo de cambiar las propiedades ópticas, las propiedades electrónicas, las propiedades catalíticas, la densidad, muchísimas cosas que se nos pueden ocurrir. Ajá. Cómo sintetizar un material, cómo diseñarlo. Si no cabe, y ustedes proponen una fórmula química, jamás se va a dar, jamás se va a ocurrir y no van a poder proponer ninguna solución a ninguna industria, a ningún tipo de investigación si no cabe. Entonces necesitan pensar eso. Si cabe aquí, ¿lo puedo diseñar o no lo puedo diseñar? Ok, entonces vamos a ver este desde arriba. Entonces, si ustedes ven esto desde arriba, desde este punto rojo, ustedes lo que estarían viendo sería, incluso los voy a pintar con el mismo color. Estarían viendo algo así. Acuérdense que son los mismos átomos, ¿eh? Nada más les cambio el color para que los ubiquen de qué capa es y etc. Para que el momento de girarlas haya algo distintivo, pero son el mismo tipo de átomos. Ajá. Entonces, desde arriba se ve así, ¿verdad? Donde esta sería la A, B, C y D. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien? Sí. Ok. Y ahora lo que ustedes quieren saber es cuál es el tamaño del intersticio. O sea, este átomo o el átomo que va a caber aquí. Me quedó chueco. Este de aquí. Este de más abajo. Para que se vea que aquí hay una limitante. Ahí está. Es que hay tantas figuras que no, ya no me deja esta. Ahí está. ¿Cómo le hacemos para sacar el radio? A este le voy a llamar ahora de aquí en adelante radio con letra minúscula. ¿Cómo le sacamos el radio? Pues sé que la diagonal del cuadro es igual a 2 veces el radio de las esferas grandes y 2 veces el radio de las pequeñas. Muy bien. Sé que hay una diagonal, ¿verdad? Y entonces la distancia A C
va a ser igual a 2 veces el radio más 2 veces el radio mayúscula. Y AB va a ser igual a 2 veces el radio, ¿verdad? Mayúscula, 2 veces el radio mayúscula. Digamos que el radio mayúscula le vamos a llamar al de la esfera. Este es radio, la distancia de aquí a acá, le vamos a poner R mayúscula. Está bien fea esa R, lo voy a corregir. ¿Hasta ahí están bien? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, ejercicio, encontrar la relación, o sea, un número A, ¿y cuál es ese número A? Le voy a poner alfa porque ya se paró de darle. Un número alfa. ¿Sale? Tienen 15 minutos para hacerla. Son las 11, las 2:11. 15 minutos son 2:26. A las 2:26 revisamos. ¿Va? Voy a pasar la grabación. Ok, muy bien. Entonces, pues de aquí sustituyen esos valores y despejan algunas cosas. Utilizan el teorema de Pitágoras y entonces el radio debe de salir 2 raíz de 2 menos 1 es igual al radio y eso es igual a que el radio es igual a no. El radio de incerticio es igual a 0.4142 veces el radio de esta esfera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si tenemos una esfera cuyo radio es R, o sea, puede ser cobre, puede ser aluminio, puede ser germanio, puede ser lo que ustedes quieran. Este espacio va a ser 0.4142 veces el radio de estas esferas. No importa qué átomo tengan. Nada más hay que sustituir el radio atómico, no iónico ni otro, porque ahorita estamos en estado, el estado de oxidación muy probablemente sea cero, o sea, en un metal. Entonces, por ejemplo, si es oro, si es osmio, iridio, lo que ustedes quieran, lo pueden dopar en los huecos octaédricos con otro metal que quepa aquí. No puede ser más grande, porque si sea más grande, entonces no va a entrar y va a distorsionar la red y entonces eso implica mucho cambio de energía, entonces no va a entrar. Necesita tener el radio suficiente para poderse acomodar ahí. Y eso es casi la mitad, menos de la mitad del radio. La siguiente clase vamos a revisar ahora el otro hueco que nos falta, que es el tetraédrico. Porque quedamos que en el empaquetamiento compacto hay octaédricos y tetraédricos. Vamos a hacer eso. Y vamos a realizar la tarea. Y voy a pausar aquí la grabación, porque nada más quiero revisar que revisemos el temario para ver qué nos falta y ver cuándo ya viene el examen. Entonces, voy a pausar.